y el presidente Iván Name, pues también creo que eso hace parte de una responsabilidad política que el Congreso de la República debe pedirles para garantizar además una separación de poderes a la hora de discutir estos trámites. De hecho, el día después de que nosotros empezamos a redactar esta carta, ustedes aquí en la FM destaparon una presunta relación también de la presidenta de la Comisión Séptima de la Cámara, María Eugenia Lopera, que es representante de la Cámara del Partido Liberal, muy cercana al sector de Julián Bedoya, y pues hoy ella es la presidenta de la comisión que tiene que discutir tanto la reforma pensional como la reforma laboral. Creo que eso debería ser lo mínimo que deberían hacer esos representantes que hoy son presidentes de comisiones y presidentes de plenaria para garantizar un trámite pues lo más ecuánime posible de esos proyectos de ley. Representante, buenos días. Me gustaría ahondar sobre esa segunda parte de la reflexión, porque si aquí hubo una tramoya para sacar esas reformas en el Congreso comprando a los congresistas, no es solo quienes pudieron eventualmente haber recibido dineros o dádivas, en el caso de los congresistas, sino de quienes los ofrecieron. Usted dice que es cínica la actitud del presidente Petro frente a lo que está ocurriendo con este escándalo, pero usted ayudó a elegir a este gobierno. ¿A qué la lleva esa reflexión? ¿Qué piensa de lo que ha hecho el presidente Petro con toda esta situación que ha generado el escándalo que estamos viviendo hoy? Bueno, en primera vuelta yo voté por Sergio Fajardo y la verdad sigo creyendo que es la mejor alternativa que teníamos y que seguimos teniendo para presidente de Colombia. Sin embargo, en la segunda vuelta, ante las denuncias precisamente de corrupción y hoy pues la imputación y la condena de Rodolfo Hernández precisamente por escándalos de corrupción, pues yo tomé la decisión de votar por el presidente Gustavo Petro y por Francia Márquez en la segunda vuelta, sin hacer nada de campaña, simplemente tomé esa decisión además por temas de las declaraciones que me parecían muy machistas de parte de Rodolfo, y precisamente por ahí empezó mi decepción del gobierno. Desde el momento en el que voté por él, anuncié que iba a hacer una labor de control político, que iba a ser una congresista independiente, no una congresista de gobierno. Hay personas que me dicen que por qué yo, como si yo hubiera traicionado al presidente Gustavo Petro. Yo nunca he sido del pacto histórico, nunca repartí un volante por él, y sencillamente desde ese momento, desde que llegamos al Congreso, anunciamos que íbamos a hacer una labor de control político, y desde ahí mismo empezaron nuestras decepciones frente a las promesas que hacía en campaña y que en la práctica ha venido incumpliendo, no solamente con estos casos de corrupción, que no es el primero. O sea, ustedes pueden rastrear una cantidad de escándalos con dinero en efectivo en el gobierno, y desde antes de que el presidente Gustavo Petro estuviera en el cargo que hoy tiene, desde maletas en efectivo que se pierden en la casa de Laura Sarabia, desde los escándalos de corrupción, de financiación de la campaña del hijo del presidente, que podrían vincular narcotraficantes y contrabandistas, hasta este escándalo en donde no solamente está la consejera para las regiones, sino que esto ha llegado a salpicar incluso al Ministerio del Interior. O sea, aquí hay, desde el principio hemos venido denunciando ¿cómo le digo yo? Esto es una traición al mandato social de cambio por el que la gente votó, y me incluyo ahí en la segunda vuelta. Y también esto ocurrió con los temas de las mujeres, cuando el presidente decide nombrar a Juan Manuel en la dirección de RTBC, cuando decide nombrar a Víctor de Currea en la Embajada de Emiratos Árabes Unidos, un profesor que era conocido acosador de estudiantes, y al final pues logramos que ese nombramiento no se diera, pero porque él fue el que renunció, no porque Petro desistiera de nombrarlo. Entonces, todo esto, desde que el presidente y su gobierno empezaron a trabajar, nosotras hemos tenido en el Congreso de la República una labor de control político. Ahora, mi preocupación también es por el 2026, en el sentido de que yo quisiera que Colombia pues tuviera una alternativa diferente, que no fuera a volver tampoco a las fuerzas políticas del pasado que nos traían también en una crisis social y política muy crítica. Pues tenemos que recordar cómo llegamos a las elecciones del 2022, pero tampoco creo que la solución a esa situación pues haya sido el pacto histórico. Representante, buenos días, la saluda Juan Lozano. Lo que hay hoy, más allá de unas acusaciones puntuales de que Calle habría recibido la plata en la mano y de que Sandra Ortiz habría recibido una plata para el Senado, es una acusación que pone una sombra de duda sobre todo el Congreso, porque dicen que la plata era para repartir entre todos. ¿Cómo establecer
el lindero de quiénes deben irse y quiénes no deben irse. Por ejemplo, en el caso de María Eugenia Lopera, ¿esta carta que ustedes están mandando incluye a María Eugenia Lopera? ¿Ustedes le están pidiendo a María Eugenia Lopera que se retire de ser presidenta de la comisión que tiene que discutir el tema pensional y el tema laboral, por ejemplo? Bueno, por ahora lo que nosotros hemos planteado es la renuncia del presidente Andrés Calle y el senador Iván Nami. No a sus curules, pues porque eso lo tendrá que tramitar la justicia, la Corte Suprema de Justicia, y en particular pues será fruto de la investigación que los entes de control realicen, pero sí creemos que los cargos que en este momento ocupan como presidente de Cámara y presidente de Senado tienen una gran influencia en el trámite de la discusión de las reformas. Estamos hablando de que por ejemplo, el presidente Gustavo Petro salió a decir, no, ¿qué le vamos a haber dado a plata a Name si Name no ha votado ninguna de nuestras reformas? Pero es que los presidentes de la Cámara y de Senado tienen la posibilidad y la potestad de decidir qué proyectos de ley se agendan, qué proyectos no se agendan, si hay control político, debates de control político que quizás es lo más ausente que ha tenido este Congreso. Recuerden que en gobiernos anteriores, mejor dicho, con Duque, había debates de control político a todos sus ministros de defensa, a sus ministros de Hacienda, lo mismo con Santos, mientras que en este periodo del Congreso, los debates de control político han sido casi que exclusivamente los de las mociones de censura que por ley les toca agendar. Pero realmente ha sido muy ausente el control político en las plenarias de Cámara y en la plenaria de Senado. Por eso también, digamos que allí hay toda una dirección del Congreso de la República que no debería estar en cabeza de precisamente las personas salpicadas por corrupción. Y en el caso de la representante Lopera, ella no hace parte de nuestra solicitud, aún supongo que hará falta, pues es que las denuncias de Snyder, él se está incriminando. A mí me parece que su testimonio es una prueba contundente y obviamente habrá necesidad de investigar mucho más, pero pues al ser ella, estos dos nombres vinculados directamente por Snyder, deberían dar un paso al costado. Pero entonces usted, representante, es de las que cree lo que otros habían visto o sentido, que una cosa era, por ejemplo, en el caso de Iván Name, sobre todo porque el señor Calle pues era clarísimo que era del gobierno y que estaba trabajando en la agenda del gobierno, pero en el caso de Iván Name, ¿usted cree como muchos que era un tema de un discurso confrontacional con el gobierno, pero por otro lado realmente ayudándole a los proyectos y a la agenda del gobierno? Yo me quedo pensando que de ser estas acusaciones ciertas, pues lo que habríamos visto en el Senado es una obra de teatro, en donde incluso el senador Iván Name levantó la sesión de la plenaria un día, pero si esto fuera cierto, pues estaría por debajo de cuerda recibiendo recursos para garantizarle igual el trámite al gobierno. Y creo que en este momento la ciudadanía, les quiero invitar a todos y a todas, una revisión de la labor de los congresistas. Muchas veces la gente se enfoca solamente en la elección presidencial o en la elección de alcalde y no vota consejo, no vota congreso. Nosotras hemos estado desde la independencia, aquí hablo pues de parte de muchas colegas que también hemos hecho un control político importante, a ver, Julia Miranda, Catherine Juinao, Miranda, yo, Carvalho, porque en medio de toda esa crítica situación del Congreso, ha sido difícil plantear un debate de fondo sobre las reformas y una separación absoluta de ese tipo de formas de hacer política. Pero francamente eso es lo que habría tenido que ver el país en caso de que estas denuncias sean ciertas. Es que acá hay una obra de teatro de unas personas fingiendo que le hacen control político al Congreso, que se oponen o que luchan por la separación de poderes y por debajo de cuerda, pues recibiéndole plata al gobierno. Y de entrada, esta relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, en teoría, es lo que tanto criticaba el presidente Gustavo Petro cuando era senador. Es que si Petro estuviera hoy en el Senado, sería el primero en levantar una voz crítica contra su propio gobierno. O sea, nosotros desde el principio lo hemos dicho, esa relación transaccional que el presidente quiere establecer con el Congreso de la República y a las voces que no nos vendemos y que seguimos defendiendo lo que nuestros principios nos dicen, nos están atacando todo el tiempo con violencia política, por ejemplo con la reforma a la salud que ahora el presidente quiere que se tramite con mensaje de urgencia. Quienes teníamos una postura crítica
frente a la reforma a la salud, salió a decir el mismo presidente que parecía que estuviéramos compradas o bueno, vendidas hacia las EPS, y ahora él va y se reúne a puerta cerrada, le cuadra sus intereses a las EPS y llama al Congreso a decirle: usted tiene que ser el notario que apruebe y que vote de manera expresa esta reforma. O sea, a las que no nos vendemos, cuando levantamos una voz crítica frente al gobierno, nos tratan de corruptas cuando ellos están por debajo de cuerda comprando los votos del resto de congresistas. Representante, nosotros hemos visto su posición siempre muy erguida en las votaciones y la hemos visto estudiando todos los temas, y por eso, con todo respeto, le formulo esta pregunta. Su jefe político, y usted se ha referido a él, Sergio Fajardo, votó en blanco. Él dijo: yo no quiero estar con Rodolfo, pero también dijo: a mí no me gusta la gente con la que está Petro. Cuando vino toda la clase política que ustedes quieren combatir a la campaña de Petro, cuando ustedes votaron por él, ahí sabían que estaban los Benedettis, los Roy Barreras, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no estaba oculto. Ustedes sabían que venía en el paquete y sabían que y porque esa ha sido la bandera de Sergio Fajardo, que cuando Gustavo Petro emprende la campaña, sube a lo más duro de la clase política colombiana, y con eso ganó. Y usted, que es una analista tan aguda, pues sabe cuál es el impacto político que tenía esa alianza. ¿Eso no le causó una duda? ¿No pensó que de pronto era mejor seguir la línea de su jefe, el doctor Fajardo, que dijo: no, lo coherente es votar en blanco? Hoy yo respeto profundamente a todas las personas en Colombia que decidieron votar en blanco. Creo que era una opción absolutamente válida. En mi caso, yo no tomé esa decisión porque con mis compañeros y amigos de la universidad revisamos, por ejemplo, el caso de corrupción del que ya estaba denunciado Rodolfo Hernández por Vitalogic, y creímos que con los elementos que había en ese momento ya era suficiente para dar indicios de que él iba a ser condenado por corrupción. Y hasta el último día yo duré pensando esto. De verdad que yo también estaba en una discusión conmigo misma. Las encuestas daban un empate muy técnico, y en ese sentido yo tomé la decisión de votar por Gustavo Petro ante esos escándalos de corrupción sobre Rodolfo, ante el empate que teníamos. Y para mí, de verdad, con mi historia personal, fue muy importante el tema de las mujeres. Yo no podía con las declaraciones tan machistas que había hecho Rodolfo Hernández sobre el papel de las mujeres, pero bueno, hoy en día está claro que la bandera de las mujeres para el gobierno del presidente Gustavo Petro fue solo una bandera de campaña. La mentira de que el cambio era con las mujeres, y ni siquiera fueron capaces de presentar un impacto fiscal para que el Ministerio de la Igualdad no se hundiera, o sea, ni han sido capaces de ejecutar los recursos del Ministerio de la Igualdad. Aquí hay realmente un incumplimiento muy claro a ese mandato, pero para responderle la pregunta, creo que la opción de votar en blanco era una opción muy digna en esas elecciones. Yo no voy a justificar mi voto por Petro en segunda vuelta como lo han hecho otras personas aquí en la FM, criticando a las personas que votaron en blanco. Creo que el voto en blanco, si ha habido una elección en la que ha sido absolutamente digno, así como en otras también, pues fue la elección de la segunda vuelta del 2022. 6 de la mañana, 55 minutos. Jennifer Pedraza, representante de la Cámara del Partido Dignidad y Compromiso. Gracias por darnos unos minutos esta mañana en la FM de RCN. Muy amable y muy gentil. Mil gracias a ustedes. Un saludo a Santiago, a Juan y a Luis Carlos. Muchas gracias. Son las 6:55. Esto es la FM de RCN. Las noticias como son.